Mire, todo está listo para la elección judicial del próximo domingo, el Instituto Nacional Electoral, las elecciones en México, la forma en que se ganó la paridad, la inclusión, el avance de los derechos, de la representación de los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, la diversidad, nos ha colocado en la frontera del debate electoral y siempre el INE es una de las joyas de la corona mexicana frente al mundo. Pero no sé si el acordeón podrá ser agregado a esa lista de cosas que presumimos a nivel planetario. ¿Qué implica agregarle a la práctica electoral mexicana un acordeón? Es una pregunta que hoy tenemos y mucho agradecemos que nos acompañe esta mañana a la consejera electoral Dania Rabel. Consejera, bienvenida al programa. Muy buenos días, Ivonne, un gusto estar contigo. Al contrario, consejera, una alegría recibirla con nosotros. Pues, ¿cómo están ustedes observando estos acordeones? Parecerían inocuos, parecería que no tienen nada de malo, pero pues se están promoviendo, consejera, con recursos y algunos políticos incluso. Te comento qué está pasando y qué estamos haciendo con relación a este tema en concreto. En este momento existen ya abiertos 2 procedimientos especiales sancionadores y 3 cuadernos auxiliares. Estos cuadernos auxiliares son por deslindes que hemos recibido de 3 candidaturas con relación a esos acordeones que están circulando. Ahora, el primer procedimiento especial sancionador que se abrió fue de un ciudadano en contra del gobernador de Nuevo León, porque lo que está diciendo esta persona es que el gobernador de Nuevo León está implementando un operativo de movilización electoral. Ajá. Mediante el cual empleados públicos deben reclutar al menos 10 votantes para apoyar a candidatos específicos en la elección judicial. El segundo procedimiento especial sancionador que tenemos abierto lo presentó una ciudadana en contra de servidores públicos de la Ciudad de México, Morena y diversas candidaturas también para integrar el Poder Judicial Federal. Y esta persona está denunciando que en diversas partes de la Ciudad de México y de la República se ha visto a servidores públicos, personas militantes o simpatizantes de Morena distribuyendo volantes impresos en horario laboral con instrucciones de cómo votar y con el logotipo de la Autoridad Administrativa Electoral, buscando con ello posicionar de alguna manera a las personas candidatas que se encuentran en estos acordeones. En este momento, pues está haciendo la investigación. Digamos que es un procedimiento sumario que en teoría debería tardarse 11 días en resolverse. No obstante, pues hay que hacer varias diligencias y eso siempre va alargando los tiempos. Ahora, ¿qué es importante que sepa la ciudadanía? ¿Qué infracciones pudieran llegar a actualizarse en estos casos? Podría haber una posible presión o coacción al voto que se encuentra establecido en el artículo 449, numeral 1, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Adicionalmente, también pudiera esto constituir un delito. Por lo tanto, hemos dado vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y también se ha dado vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, porque también tenemos que investigar el origen de los recursos para hacer este reparto. Si están involucradas personas servidoras públicas y por lo tanto recursos públicos, si está involucrado un partido político, lo cual está expresamente prohibido derivado de esta reforma judicial. Los partidos políticos no pueden intervenir en esta elección. Si están involucradas personas candidatas, pues entonces también hay una prohibición, unos lineamientos que nosotros hicimos para esta elección, en donde no pueden compartir gastos, porque en un mismo documento están diversas candidaturas, y eso lo que nos llevaría sería también a sumarle esos gastos a sus topes de gastos de campaña. Y a la hora de la fiscalización de gastos de los candidatos, eso podría afectar a los candidatos, consejera. Sí, por supuesto que sí, porque además pues sí hay que recordar que tenemos un tope de gastos no muy alto, a pesar de lo que dijo la Sala Superior, que lo subió muchísimo, contrario a lo que explícitamente decía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aún así, el tope de gastos más alto para las candidaturas a nivel nacional, que son las de la Suprema Corte, las del Tribunal de Disciplina y las de la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, es de 1,468,000 pesos.
Consejera Dania Rabel, el hecho entonces de que los procedimientos de investigación sean lentos quiere decir que el resultado o la decisión de qué hacer frente a estas denuncias se tomará después de la elección del domingo, o se acelerará, o podría entonces quedar descalificado a alguien una vez que se tenga una resolución, y si la resolución pueda ser adversa a quien gastó más de lo estipulado. A ver, lo que de entrada sí se haría es tratar de impactar esto en lo que tiene que ver con fiscalización y en el cronograma que nosotros ya tenemos previsto para fiscalización. Entonces, nosotros vamos a resolver todo lo que tiene que ver con los recursos públicos y los recursos que se hayan utilizado en esta elección el 28 de julio en el Consejo General. Entonces, en esa fecha nosotros pues trataríamos de empatar justamente las investigaciones en materia de fiscalización en estos rubros para que pudiera todo resolverse y efectivamente pues si hay algo que se tiene que sancionar, se pueda sancionar ya en el marco de esta elección y no quede impune y no pase pues hasta después, ¿no? Consejera Dania Rabel, tenemos más dudas, pero la necesidad también de irnos a una pausa. ¿Puede esperarnos y regresar pronto con nosotros? Con muchísimo gusto. Gracias, voy rápidamente a esta. Mucho agradecemos a la consejera Dania Rabel que nos continúe acompañando en esta emisión. Consejera, ¿qué dice hoy la ley sobre los acordeones? ¿Tenemos regulación o estaremos obligados en un tiempo pues a revisarla? A ver, no dice algo expreso respecto a los acordeones en concreto, pero me parece que lo que podría llegar a actualizarse por lo que se está denunciando, pues es una posible presión o coacción al voto, que está establecido en el artículo 449, numeral 1, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También por lo que han mencionado, podría llegarse a actualizar una posible intervención de servidores públicos o de partidos políticos, lo cual también está expresamente prohibido derivado de la reforma judicial y en concreto de la modificación que se hizo en esta materia a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en el caso de las personas candidatas, pues también, si se llegara a advertir que están involucradas, más allá de lo que tiene que ver con la materia de fiscalización, en donde se tendrían que sumar estos gastos a sus topes de gastos de campaña, y además de todo que estarían violentando la prohibición expresa de que realicen actos o gastos en conjunto las candidaturas, pues también podría hacerse una posible vulneración al artículo 7, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que específicamente también habla sobre la libertad y la secrecía del voto. Y además de estas regulaciones que usted cita, consejera Dania Rabel, pues también es como ir en contra de la necesidad de la libertad del ejercicio del voto, que exige una deliberación, una reflexión, un conocimiento de los aspirantes y por tanto una reflexión del ciudadano en la urna, y el acordeón parecería ser contrario a esa aspiración de que hubiéramos tenido un proceso pedagógico con esta elección inédita judicial. Esta elección ha sido muy retadora en todos sentidos y para todas las partes involucradas. Por supuesto, para la organización que ha tenido que hacer el Instituto Nacional Electoral, pero también incluso para la propia ciudadanía, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otras elecciones, pues de entrada no tenemos a las personas candidatas haciendo spots en radio y televisión directamente. Únicamente tenemos spots genéricos en donde se hace la promoción de la elección judicial y se invita a la ciudadanía a que consulte el perfil de las personas candidatas en la plataforma que desarrollamos para tal efecto. Entonces eso implica que se requiere una actitud muchísimo más activa de la ciudadanía para meterse en la plataforma y revisar uno por uno los perfiles de las personas candidatas por las cuales puede llegar a votar, y además pues son varios perfiles. Entonces sí ha sido muy retador esta elección en todos los sentidos. ¿Qué le diría a los ciudadanos que aspiran a participar
y que puedan toparse. Me dicen que también por celulares, por WhatsApp están circulando mucho estos acordeones y que podrían, pues, en una actitud de responsabilidad, saltarse el acordeón y ponerse a trabajar de cómo ejercer su voto. A ver, sin duda tienen que recordar que, por supuesto, tienen toda la libertad de emitir su voto en el sentido que deseen, y en esa lógica, pues cualquier intento por tratar de intervenir, de interferir en el sentido de su voto, pues es completamente ilegal, inadecuado, y vamos, nadie puede hacer eso. Lo pueden intentar a lo mejor, pero pues de eso a que se tenga que hacer lo que se está pidiendo es completamente distinto. Y además recordar que justamente por eso el INE ofrece un lugar seguro para que la ciudadanía pueda acudir a votar, para que puedan votar en la secrecía de una mampara y nadie sepa el sentido de su voto. Nadie tiene que saber por quién está votando la persona, para que no se sientan presionados a votar por alguna candidatura en concreto. Respecto, consejera Dania Rabel, estamos hablando con la integrante del Consejo del Instituto Nacional Electoral, respecto a las posiciones de no ir a votar, de llamar a no votar. ¿Eso también está garantizado por la Constitución o es adverso? ¿Qué les diría a quienes hoy promueven anular el voto o no acudir a las urnas? Bueno, la Constitución establece el voto como un derecho y una obligación. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no existe una sanción por no acudir a votar. Y es debatible, por supuesto, hay posturas a favor o en contra. Yo estoy convencida que la democracia no se tiene que imponer, tenemos que tener una convicción democrática y por lo tanto ir voluntariamente a votar. Lo segundo que me parece muy relevante es el hecho de que estamos hablando de la conformación de uno de los poderes de la Unión y una elección en donde, a diferencia de lo que ocurre en procesos de participación ciudadana como la revocación de mandato o la consulta popular, no requiere de un porcentaje mínimo para tener validez. Entonces, con las personas que vayan a votar, pues esta elección va a ser válida y se va a integrar el Poder Judicial. Así es que lo que quiero decir en síntesis es que se puede tomar esta decisión con nuestra participación o sin nuestra participación. Yo siempre opto porque sea con nuestra participación y una participación informada que abone a mejorar, en este caso, el Poder Judicial. Consejera Dania Rabel, finalmente usted es muy meticulosa, estudia mucho, nos ofrece argumentos siempre muy profundos en las deliberaciones del Consejo allá en la herradura de la democracia. Desde esta experiencia y esta forma de ejercer su responsabilidad, ¿cómo mediría la satisfacción de la elección? ¿Cuáles serían los criterios con los que usted diría: me doy por bien servida, salió bien esta elección el próximo domingo? Yo creo que, como en cada proceso electoral, después de que se lleve a cabo, nos tenemos que sentar, hacer un corte de caja y buscar cómo perfeccionar este procedimiento. Eso pasa en cualquier elección, pero en esta tiene que pasar con mayor vehemencia, por el hecho de que fue una elección nueva, con nuevas reglas, tuvimos muy poco tiempo para poderla ejecutar, con menos recursos, mucho menos recursos de los que habíamos solicitado, lo cual nos lleva también a poner menos casillas de las que habíamos pensado. Yo creo que el hecho de que podamos haber traducido lo que dijo el legislador en tan poco tiempo para poderlo convertir en un proceso electoral desde el ámbito organizativo, ya es una buena noticia, de que habla del profesionalismo de la autoridad electoral, pero sin lugar a dudas es algo que va a tener que modificarse y mejorarse en futuras elecciones, porque me parece que va a ser muy difícil que esto pueda ser compatible con elecciones concurrentes a gobernadores, por ejemplo, como va a ocurrir para 2027, o por ejemplo con una renovación de la Cámara de Diputaciones. Muy interesante este dato. ¿A usted le parece que no deberían ser concurrentes por las dificultades que entraña? Y mucho agradecemos que comparta esta reflexión con nosotros esta mañana, consejera Dania Rabel. Estamos en contacto. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Iván. Muy buen día. Muy buen día para usted. Voy a corte y volvemos.